El cielo sobre el Océano Pacífico estaba en calma aquella mañana. Ni una nube, ni viento, solo silencio. Entonces, sin previo aviso, se rompió el silencio. Una enorme sombra se proyectó sobre el agua. La gente en los barcos alzó la vista. Las cámaras de los satélites se pusieron en marcha. Los canales de noticias de todo el mundo transmitieron la noticia de última hora. Un barco, más grande que cualquier edificio en la tierra, permanecía suspendido en silencio en el cielo. No emitía ningún sonido. No se movía. Simplemente esperaba. Durante 3 días el barco permaneció inmóvil. Los gobiernos entraron en pánico. Los científicos lo estudiaron minuciosamente con telescopios y drones. Los soldados fueron puestos en estado de máxima alerta. Pero el barco simplemente flotaba allí, silencioso e inmóvil, como si estuviera observando. Entonces, al 4.º día, una voz habló en la mente de los líderes mundiales. No a través de la radio, no a través de altavoces, directamente en sus pensamientos. Venimos en son de paz. Deseamos encontrarnos con los de vuestra clase. Así fue como los beiranos se presentaron en la Tierra. Los beiranos eran una antigua raza alienígena. Habían viajado por el espacio durante más de 200 años, buscando nuevos mundos y nuevas especies para estudiar. Antes de aterrizar, observaron la Tierra en silencio desde la órbita durante casi una década. Estudiaron la televisión, el arte y la música humanos. Vieron cómo los hospitales atendían a los enfermos gratuitamente. Vieron cómo la gente creaba organizaciones benéficas para alimentar a los pobres. Vieron a los niños reír en los parques y a los artistas pintar en las paredes de la ciudad. Basándose en todo lo que vieron, los beiranos llegaron a una conclusión clara. Los humanos eran pacíficos. Los humanos eran amables. Los humanos eran, en términos beiranos, inofensivos. Su líder, una mujer alta de piel plateada llamada Sella, estaba entusiasmada con este descubrimiento. En su larga vida, había visitado muchos mundos. La mayoría eran peligrosos, plagados de guerra, codicia y violencia. Pero la Tierra era diferente. La Tierra se sentía segura. La Tierra se sentía bondadosa. Ella creía que esta sería la reunión más fácil de su carrera. El día del primer contacto, se seleccionó una pequeña delegación humana para reunirse cara a cara con los beiranos. El grupo incluía a destacados científicos, traductores y diplomáticos de varios países. Todos estaban nerviosos, pero eran educados. Todos sonreían. Todos se estrechaban la mano con cuidado, siguiendo las instrucciones de sus gobiernos de mostrarse tranquilos y no amenazantes. Al fondo de la sala, en silencio, se encontraba un hombre con un uniforme militar sencillo. Se llamaba Jason Cole, un infante de marina estadounidense asignado únicamente a tareas de seguridad. No estaba allí para hablar ni para negociar. Simplemente le habían ordenado que permaneciera de pie, vigilara y guardara silencio, a menos que hubiera peligro. Hizo exactamente eso. Mientras los científicos hablaban con entusiasmo sobre la paz y la cooperación, Jason permanecía inmóvil. No sonreía como los demás. No parecía emocionado. Sus ojos recorrían lentamente la habitación, observando a cada alienígena, cada movimiento, cada salida. Sella lo notó casi de inmediato. Todos los demás presentes en la sala mostraban emociones claras: entusiasmo, nerviosismo, curiosidad. Pero este hombre no mostraba nada, ni miedo, ni alegría. Solo una calma serena e inmutable, como una roca inmóvil en medio de un río caudaloso. A ella le pareció extraño. Según su experiencia, ese tipo de silencio solía pertenecer a los guerreros. Pero esta especie no tenía guerras. Su mundo era pacífico. Entonces, ¿por qué este hombre se comportaba como un soldado que había estado en batalla? Curiosa, Sella le preguntó en voz baja a uno de sus asesores: ¿Quién es ese? ¿El que no habla? Su asesor revisó sus notas y respondió: se le llama infante de marina, un soldado. Está aquí únicamente para proteger. Sella ladeó la cabeza. ¿Protección contra qué?
Me dijiste que esta especie no tiene enemigos. El asesor no tenía respuesta. Mientras la reunión continuaba, Sela no dejaba de mirar a Jason. Los científicos hablaban de la cultura de la Tierra, de su arte, de su historia de cooperación. Describieron a la humanidad como una especie basada en la bondad y la paz. Pero los ojos de Jason contaban una historia diferente. Eran los ojos de alguien que había visto algo que los demás no habían visto. Algo que ninguno de los científicos presentes en la sala podía explicar. Casi al final de la reunión, Sela no pudo contenerse. Se giró directamente hacia Jason y le hizo una pregunta sencilla, con voz tranquila pero curiosa. ¿Qué es él?, dijo. Lo suficientemente alto como para que la oyera toda la sala. Él no actúa como el resto de ustedes. La habitación quedó en silencio. Todos los presentes se volvieron para mirar a Jason. Él no dijo nada. Simplemente le devolvió la mirada a Sela, con la misma expresión tranquila y serena que había mantenido durante toda la reunión. Por primera vez desde su llegada a la Tierra, Sela sintió algo que no esperaba sentir en presencia de esta especie inofensiva. Sintió una leve y silenciosa sensación de duda. Habían transcurrido 3 semanas desde el primer encuentro. La nave Beiran seguía flotando silenciosamente sobre el Océano Pacífico, pero ahora pequeñas naves de transporte iban y venían diariamente entre la nave y la Tierra. Los científicos Beiran recorrían las ciudades humanas, observando, aprendiendo y tomando notas. Visitaban escuelas, hospitales, galerías de arte y parques tranquilos donde jugaban los niños. Miren donde miren, ven más pruebas de lo que ya creían. Los humanos se ayudaban entre sí. Los humanos construían refugios para los sin techo. Los humanos escribían canciones sobre el amor, no sobre la conquista. Para los beiranos, esta especie parecía más pacífica con cada día que pasaba. Sin embargo, Sela no podía dejar de pensar en el hombre de su primer encuentro. Guardó una pequeña nota sobre él en sus archivos personales. Jason Cole. Humano. Tranquilo ante lo desconocido. Un comportamiento incompatible con una sociedad pacífica. Ella quería respuestas, así que solicitó una reunión privada, no con los científicos ni con los diplomáticos, sino con el propio Jason. La reunión tuvo lugar en una sala tranquila dentro del edificio de la Embajada Humana. Sin cámaras, sin multitudes. Solo Sela, 2 de sus asesores, un traductor y Jason, sentados tranquilamente uno frente al otro. Sela lo observó detenidamente antes de hablar. Ya había aprendido suficientes costumbres humanas como para intentar sonar educada. Gracias por venir, dijo ella. Solo deseo comprenderte mejor. Jason asintió una vez. No dijo nada. Esperó. Sela continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Vuestra especie es diferente a cualquier otra que hayamos estudiado. No lucháis entre vosotros, construís en lugar de destruir. Sois, según todos los indicios, un pueblo pacífico. Hizo una pausa, observando su rostro. Pero tú, ella dijo, sois diferentes a vuestra propia gente. Os he observado desde el primer día. No sonreís como los científicos. No os relajáis como los diplomáticos. Lo vigiláis todo, como si esperáramos el peligro en cualquier momento. La expresión de Jason no cambió. Ese es mi trabajo, dijo simplemente. Estoy atento a cualquier peligro. Eso es lo que hace un marine. Sela ladeó la cabeza, sin estar familiarizada con la palabra. Marina, repitió lentamente. Un protector. Algo así, dijo Jason. Sela se inclinó ligeramente hacia adelante. Esta era la pregunta que llevaba 3 semanas esperando formular. Quería comprender esa extraña calma, esa silenciosa disposición que no se correspondía con nada de lo que había visto en la Tierra. ¿Alguna vez has lastimado a otro ser vivo?, ella preguntó. La habitación quedó en silencio. Los 2 asesores beiranos se miraron. La mano de la traductora humana se quedó inmóvil sobre su bloc de notas. Incluso el aire pareció volverse más denso. Jason no respondió de inmediato. Su mirada, tranquila apenas unos segundos antes, se volvió distante,
como si recordara algo lejano, algo que no quería recordar. Finalmente, habló. Una sola palabra. Sí. Sella parpadeó, sin estar segura de haber entendido correctamente. ¿Has causado daño a otro ser? Sí. Jason repitió con voz firme pero baja. Los asesores de Sella intercambiaron miradas preocupadas. Esto no coincidía con nada de lo que habían aprendido sobre la humanidad. En todos sus estudios, jamás habían visto pruebas de violencia, ni guerras, ni armas en las calles, ni rastro de conflicto en ninguna ciudad humana. Sella lo intentó de nuevo, con la esperanza de obtener una respuesta clara. Por favor, explíqueme. ¿Qué quiere decir con esto? Jason la miró fijamente. Su expresión tranquila era indescifrable. No quieres saberlo, dijo en voz baja. Pregunté porque quiero saberlo. Sella respondió con voz firme. Jason guardó silencio durante un largo instante. Luego, simplemente negó con la cabeza. No, dijo. En realidad no. No dijo nada más. Por mucho que Sella preguntara, por mucho que sus asesores insistieran en obtener detalles, Jason permaneció en silencio, con la mirada perdida, como si se hubiera cerrado una puerta a un recuerdo demasiado doloroso para compartir. Esa noche, a bordo de la nave Beirán, el consejo se reunió en una sesión de emergencia. Sella se presentó ante ellos, repitiendo lo que había oído. Dijo que sí. Ella se lo dijo. Ha herido a otro ser. Y cuando le pedí que me explicara, se negó. La sala del consejo quedó sumida en un murmullo de inquietud. Un consejero veterano formuló la pregunta que ahora rondaba en la mente de todos. Si esta especie realmente no tiene violencia, ¿por qué este ejemplar se niega a hablar de ella? Sella miraba por la ventana el tranquilo planeta azul que se extendía debajo. Un mundo que parecía tan pacífico desde el espacio. Un mundo lleno de gente amable, sonrisas gentiles y ciudades tranquilas. Pero ahora por primera vez, se preguntaba qué se escondía bajo esa superficie pacífica. Si su paz es solo una máscara, dijo en voz baja casi para sí misma, entonces ¿qué es exactamente lo que se esconde debajo? Nadie en la sala tenía una respuesta. 2 semanas después de la reunión privada, el ambiente en la nave Beirán había cambiado. Lo que antes se percibía como una tranquila curiosidad, ahora se había transformado en una tensa calma. Más naves Beirán llegaron a la órbita terrestre, no para atacar, según declaró el Consejo, sino para observar más de cerca. Aún así, los gobiernos humanos notaron el aumento de naves y también comenzaron a prepararse discretamente, movilizando recursos militares sin anunciarlo públicamente. Nadie pronunció la palabra guerra, pero todos la estaban pensando. Sella no podía dejar de pensar en el silencio de Jason. Cada relato que leía sobre la bondad de la humanidad, cada imagen de niños jugando o de personas ayudando a desconocidos, solo hacía que el misterio se hiciera más profundo. Necesitaba una respuesta. Necesitaba comprender lo que él se había negado a explicar, así que volvió a verlo, esta vez sola. Encontró a Jason fuera de la embajada, sentado tranquilamente en un banco, mirando al cielo donde las naves de su pueblo se movían lentamente entre las estrellas. Se sentó a su lado sin pedirle permiso. Durante un rato ninguno de los dos habló. Finalmente, Sella rompió el silencio. «Necesito que respondas a mi pregunta», dijo ella. No como diplomático, no como soldado siguiendo órdenes, simplemente como tú. Jason se giró para mirarla. Sus ojos reflejaban un cansancio que ella no había notado antes. «Ya lo preguntaste», dijo. «Ya te dije que la respuesta no te serviría de nada. Pruébame», Sella dijo en voz baja. Jason la observó detenidamente durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió. «Está bien», dijo. «¿Quieres entenderlo? Entonces, déjame explicarte qué es la guerra». Comenzó a hablar, con voz tranquila pero pesada, como si cada palabra tuviera un peso que había cargado durante mucho tiempo. «La guerra no es algo de lo que estemos orgullosos», dijo. «No es gloria. No es aventura.
Es lo peor que una persona puede experimentar, y lo peor que puede hacerle a otra persona. Sella escuchó en silencio, sin atreverse a interrumpir. Cuando empieza una guerra, Jason continuó. La gente común abandona sus hogares, sus familias, toda su vida. Van a lugares donde la muerte acecha en cada esquina. No porque lo disfruten, no porque quieran hacer daño a nadie, sino porque alguien tiene que interponerse entre el peligro y las personas que aman. Hizo una pausa, mirando fijamente sus manos. He visto morir a amigos delante de mí, dijo en voz baja. He tomado decisiones que nadie debería tener que tomar. He hecho cosas que recordaré el resto de mi vida. Cosas que desearía poder olvidar, pero que jamás olvidaré. A Sella se le oprimió el pecho, aunque no comprendía del todo esa sensación. Era algo nuevo para ella, algo pesado, algo humano. Entonces, ¿por qué hacerlo?, preguntó en voz baja. Si causa tanto dolor, ¿por qué su gente elegiría esto? Jason la miró, con la mirada firme ahora, llena de una tranquila certeza. Porque a veces la paz tiene un precio, dijo. Alguien tiene que protegerlo. Alguien tiene que interponerse ante el peligro para que los demás no tengan que hacerlo. Volvió a alzar la vista hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer. «Viste a niños riendo en nuestros parques», dijo. «Vimos hospitales curando a los enfermos, artistas pintando libremente, gente viviendo sin miedo. Esa paz no surgió por casualidad. La gente sacrificó todo para que pudiera existir». Sella no dijo nada. Por primera vez desde que llegó a la Tierra no supo cómo responder. Jason se giró para mirarla de frente, con voz baja pero firme. «Querías la paz», dijo. «Por eso nunca tuviste que luchar por ello. Nosotros sí». Las palabras la impactaron más de lo que esperaba. Había pasado semanas creyendo que la paz de la humanidad era simple, natural, fácil, ajena a los conflictos. Pero ahora lo entendía. Su paz no era un regalo, se había construido, protegido, pagado por personas como el hombre sentado a su lado. Ahora miraba a Jason de otra manera, no como una extraña excepción a una especie pacífica, sino como la razón misma por la que la paz podía existir. A medida que el cielo se oscurecía sobre ellos, Sela finalmente comprendió la verdad que había estado buscando. La humanidad no era inofensiva. Simplemente eligieron no ser otra cosa. La mañana siguiente a las palabras de Jason, Sela regresó a la nave Beiran con un profundo silencio en su interior. Había pedido la verdad, y la verdad había cambiado su perspectiva sobre toda una especie. Pero no todos los miembros del consejo pensaban igual. La noticia de la conversación ya se había extendido entre los líderes beiranos. Algunos ancianos estaban asustados. Si los humanos eran capaces de tales cosas, sacrificio, pérdida, violencia controlada en aras de la protección, entonces quizás esta especie pacífica era más peligrosa de lo que se creía inicialmente. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo. Todos los líderes beiranos de alto rango estuvieron presentes, junto con los comandantes militares de las naves estacionadas sobre la Tierra. «Nos lo ocultaron», dijo un comandante con brusquedad. «Nos mostraron jardines y hospitales mientras mantenían a los soldados en la sombra». «¿Qué más estarán ocultando?» «No lo ocultaron», Sella respondió con calma. «Nunca preguntamos. Dábamos por sentado que la paz significaba debilidad. Estábamos equivocados. El comandante no estaba convencido. Si pueden luchar como lo describió este marín, entonces, antes de que se fortalezcan, debemos actuar primero. Ataquemos ahora, mientras aún podamos». Murmullos de aprobación se extendieron por la sala. El miedo se apoderaba de todos. Miedo a lo desconocido. Miedo a una especie que había demostrado ser a la vez gentil y fuerte. Sella se puso de pie, su voz abriéndose paso entre el ruido. Esperar. La sala quedó en silencio cuando ella dio un paso al frente. «Hablé con él», dijo ella. «Vi el precio que le costaban los recuerdos. Vi dolor, no orgullo. Esta no es una especie que busque la guerra. Me lo dijo claramente. La odian. Solo la aceptan para proteger lo que aman.
¿Y si amenazamos esa paz?, preguntó el comandante. ¿Y entonces? Sella hizo una pausa. Pensó en los ojos cansados de Jason, en su voz suave, en el peso de sus palabras. Pensó en los niños riendo en los parques, en los hospitales llenos de atención, en el arte en los muros silenciosos de la ciudad, todo ello protegido, todo financiado por personas dispuestas a cargar con la oscuridad para que otros pudieran vivir en la luz. Entonces seríamos nosotros quienes iniciaríamos una guerra, ella dijo, contra una especie que solo lucha cuando no le queda otra opción. Eso no es fuerza. Eso es insensatez. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez, el silencio reflejaba duda en lugar de certeza. Mientras tanto, en la tierra, la tensión seguía aumentando. Más naves beiranas se congregaban en el cielo, y las fuerzas militares humanas se preparaban en silencio, observando cada movimiento desde la órbita. Nadie quería la guerra, pero tampoco nadie quería ser tomado por sorpresa. Entonces, sin previo aviso, una nave de guerra beirana se acercó a la atmósfera terrestre, más de lo que ninguna otra nave había llegado antes. Sonaron las alarmas en los sistemas de defensa humanos. Los soldados se dirigieron a sus puestos. Los dedos se cernían sobre los gatillos a ambos lados del cielo. Por un instante, pareció que la frágil paz podría romperse. Entonces se escuchó la voz de Sella, transmitida tanto a sus comandantes como a los líderes humanos que se encontraban abajo. «Mantengan sus posiciones», dijo con firmeza. «Todos los barcos, deténganse». El buque de guerra detuvo lentamente su avance. El silencio volvió al cielo. Sella se volvió hacia los embajadores humanos que observaban nerviosos a través del enlace de comunicación. «Vinimos creyendo que eras inofensivo», dijo ella. «Nos equivocamos. No eres inofensivo. Simplemente eres pacífico por elección, no por debilidad. Eso es algo mucho más raro y mucho más digno de respeto». En los días siguientes, las naves beiranas comenzaron a retirarse lentamente, adentrándose en órbitas más profundas, hasta que finalmente se adentraron por completo en el sistema terrestre. No había estallado ninguna guerra. No se había disparado ni un solo tiro. Solo unas palabras y la honestidad de un soldado lo habían cambiado todo. Antes de marcharse, Sella visitó a Jason por última vez. Lo encontró de pie en silencio cerca de la embajada, contemplando el cielo tal como lo había hecho el primer día que se conocieron. «Nos vamos», ella se lo dijo, «por ahora». Jason asintió lentamente, con la expresión tranquila de siempre. Luego habló, con voz baja pero clara. «Deberías esperar no ver nunca la alternativa», dijo. Sella lo observó detenidamente, comprendiendo ahora plenamente el significado de aquellas palabras. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó a su nave. Mientras la flota beirana desaparecía entre las estrellas, la Tierra retomó su tranquila rutina. Niños jugando en los parques, hospitales atendiendo a los enfermos, artistas pintando en las paredes de la ciudad. Pero lejos de la mirada pública, en bases ocultas de la vida cotidiana, los soldados continuaban su silenciosa vigilancia, preparados para un día que esperaban que nunca llegara. La voz del narrador resonó en la escena final. Vinieron buscando una especie pacífica. Se marcharon sabiendo que la paz nunca fue una debilidad, sino siempre una elección. Y en algún lugar, en silencio, siempre había alguien dispuesto a protegerla.